Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 23, donde dice: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy». Capernaum fue una de las ciudades más bendecidas por la presencia, enseñanza y obras del Señor. La población de la ciudad había continuado endurecida y rebelde a la invitación del Evangelio, a pesar de las muchas señales que Cristo había hecho en ellas. La condenación de esta ciudad tiene aquí un énfasis especial, más inciso que para las de Corazín y Besaida. Note que la frase del Señor sobre el ensalzamiento de la ciudad es bien elocuente, ya que aquella población había alcanzado un alto nivel de bienestar y crecimiento en aquellos días. La expresión «eres levantada hasta el cielo» pudiera tener también un sentido interrogante, como por ejemplo, «serás levantada hasta el cielo», ya que el orgullo de una situación de riqueza y bienestar la habían encumbrado de tal modo que no sentían ellos necesidad de acudir a Jesús en arrepentimiento, un lugar donde la presencia de Jesús se manifestó como en muy pocas ciudades, hace todavía más injustificable su rebeldía. Téngase en cuenta que quien se encubre a sí mismo será abatido por Dios, y de ahí la enfática advertencia de Cristo cuando dice: «Hasta el Hades serás abatida», ya que quien pretende alcanzar el cielo con su propio esfuerzo será descendido al infierno por el poder de Dios. Un contraste mucho más intenso es la comparación que hace de Capernaum con Sodoma, la ciudad de los tiempos de Lot, desaparecida totalmente por su condición de perversidad y pecado, destruida bajo el juicio de Dios. Note lo que dice Génesis, capítulo 19, versículo 24. «Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos». Jesús dice que aquellos degradados habitantes de la ciudad quemada por causa de su pecado, ellos hubieran reconocido de otro modo si ellos hubieran podido presenciar lo que los de Capernaum ellos presenciaron, especialmente las manifestaciones de gracia y bondad hechas entre ellas por Jesucristo, hechas entre ellos por Jesucristo. Los habitantes de Sodoma se hubieran arrepentido por lo que en la ciudad hubiese permanecido, como dice, hasta el día de hoy, porque ellos se hubieran convertido a Dios. Nótese que siempre el orgullo es el camino para el fracaso personal, ya que no importa si se trata de incrédulos que rechazan el llamado de la gracia o se trata de creyentes que tienen más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener. Téngase en cuenta que la verdad bíblica se expresa con mucha precisión cuando dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Santiago capítulo 4 y versículo 6, ya que Dios se opone a los soberbios. El verbo que está usando Santiago denota ponerse en formación de batalla contra alguien. No se trata de una resistencia pasiva, sino activa, como si Dios pelease contra el soberbio. El calificativo para soberbio equivale a arrogante, es decir, quien se coloca por encima de los demás. Por otro lado, el humilde es el bajo,
el que no se levanta nunca. Son los que no confían en ellos mismos y se someten incondicionalmente a Dios. Estos son los bienaventurados de Dios, aunque sean despreciados por los hombres. Mateo capítulo 5 y versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por esa misma razón, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a revestirse de humildad. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5, dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la mente del apóstol está la imagen de un esclavo que se pone el delantal propio de esclavo para servir en esa condición. Estaría tal vez pensando en el ejemplo del Señor cuando se ciñó la toalla para lavar los pies de los discípulos. Juan capítulo 13, versículo 4 en adelante. Es el mandamiento del Señor expresado para los suyos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13 y los versículos 13 al 15, donde dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por otro lado, nótese que mientras que el orgulloso y engreído trata de subir sobre los demás, Dios se pone al lado del humilde para atenderlo. El Salmo 138, versículo 6 dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No vale la altanería ni la arrogancia para con Dios. El Salmo 18, versículo 27 dice: ¿Por qué tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos? Si esto tiene que ver con el individuo, el creyente como persona, no menos nefasto es la arrogancia espiritual en la Iglesia. Ningún otro ejemplo mejor que la situación descrita para la Iglesia en la Odisea. En Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 17 dice: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tengas en cuenta que quien se consideraba grande y lo decía de sí misma era la Iglesia. Cuando alguien se siente rico, no tiene necesidad de nada. ¿Y cuántas iglesias, tal vez, por la influencia de sus líderes, se sienten grandes, importantes y absolutamente satisfechas de ellas mismas? También grupos denominacionales que sientan la arrogancia de un supuesto conocimiento bíblico que los distingue y eleva sobre el resto de los demás. Ese es el peor elemento en la Iglesia y el camino seguro al fracaso, habitualmente. El que está enorgullecido de sí mismo se aleja de los demás. En ocasiones se quejan de sentirse solos frente a un mundo, para ellos, caótico y poco espiritual. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿por qué nadie quiere tener nada en común con este tipo de personas, iglesias u organizaciones? Pues generalmente es porque estos se sienten conforme con ellos mismos, autosuficientes, pero desconformes con todo lo demás, ya que son amadores de ellos mismos y fuera de sí no aceptan nada, ni siquiera el plano de la comunión espiritual con otros.
también son los que continuamente se alaban a ellos mismos y honran a todo lo demás, pero note que estos, precisamente estos, son repulsivos para Dios y para los hombres, ya que quien afirma no tener necesidad es un muerto espiritual. Cuando la mirada profunda del Hijo de Dios penetra en el interior de estas iglesias y de quienes la forman, solo descubre miseria y desventura. Es tal la situación que asegura sentir náuseas hacia ellos, cuando afirma que está a punto de vomitarlos de su boca. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero note que la gracia de Dios da todavía un tiempo para que una congregación de tal situación venga al Señor y lo haga en arrepentimiento. Cristo mismo hace la invitación en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No perderán la salvación los salvos de esa iglesia, pero una persistencia en la condición de arrogancia espiritual traerá como consecuencia la remoción del testimonio, y esa es la causa principal de la decadencia de muchas iglesias en franco retroceso. Continúo con el versículo 24, donde dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Con una expresión prácticamente idéntica al cierre de la reprensión contra Corazín y Besaida, concluye también aquí la reconversión a las gentes de Capernaum. Las palabras de Cristo tuvieron fiel cumplimiento, ya que la ciudad de Capernaum ha desaparecido en la historia. Solo un montículo que alberga ruinas es todo cuanto queda de ella. Y es más, no hay plena seguridad que las ruinas sean realmente las de Capernaum. Y de la misma manera que Sodoma ha desaparecido a causa de su pecado, así también Capernaum. El Señor concluye advirtiendo que en el día del juicio el castigo que será aplicado a los de Capernaum será más severo que el de Sodoma, porque su pecado fue mayor. Continuará con el versículo 25, donde dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este último párrafo aparece parcialmente en Lucas, pero en distinto contexto, ya que según Lucas, estas palabras corresponden a la expresión de júbilo del Señor cuando regresaron los 70 discípulos de la misión evangelizadora, gozosos por los resultados de aquella experiencia misionera, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 17 al 22, donde dice: Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondites estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie reconoce quién
es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y Mateo la sitúa en este otro contexto como consecuencia de lo que antecede en relación con el rechazo del Evangelio del Reino que Jesús predicó en las ciudades de Galilea. Frente a un rechazo por los sabios estaban los niños, no en el sentido de edad física, sino de condición espiritual que aceptaban el mensaje del Evangelio. El evangelista utiliza de nuevo una fórmula transitoria, imprecisa del tiempo para ligar los párrafos del pasaje mediante un genérico en aquel tiempo. Un modismo hebreo presenta al Señor hablando con el conocido, respondiendo, que equivale a tomó. La palabra generalmente se podría traducir como dijo. Los que habían venido del ministerio encomendado por Jesús tenían mucho de qué hablar y un largo informe de las experiencias ocurridas durante el desarrollo de la labor, como señala Lucas capítulo 10, versículo 17. Y eso permite entender mejor la expresión de Mateo cuando dice, respondiendo Jesús, ya que los 70 habían informado y el Señor responde al informe con las emotivas palabras que recoge el párrafo siguiente. También es probable que la información condujese a Jesús a las palabras de gratitud al Padre, pero también debe tenerse en cuenta que la oración se hace antes de pronunciar la admirable invitación de la gracia a salvación. El llamamiento a salvación tiene que ir acompañado de la acción del Padre que lo hace y revela al pecador el camino hasta el Salvador, Jesús, conocedor de que las palabras de invitación a los pecadores que iba a hacer procedían del llamado del Padre. Da gracias entonces por una condescendencia tan admirable de su amor y gracia hacia los perdidos. Es normal apreciar la segunda confianza de Jesús en todo cuanto tiene que ver con su ministerio. Y de la misma manera que antes de resucitar a Lázaro, dio gracias al Padre porque siempre le oía. Juan capítulo 11, versículo 41. Y voy concluyendo con esto. La frase Señor del cielo nos lleva de nuevo hasta Génesis capítulo 14, versículo 19, donde Dios es llamado por este nombre, Jesús. Es el Señor del cielo y de la tierra. Pero note que muchos sabios nunca aprenden esta verdad y en cambio son muchos los niños que la comprenden. Hace muchos años, el doctor Henry Ironside dijo que siempre pongan las galletitas en el estante más bajo para que los niños puedan cogerlas. Note que si uno predica a fin de que los niños entiendan lo que se dice, es más que seguro que los adultos también lo puedan entender. Amigo y amiga oyente, cuando una persona se acerca a Jesucristo, es bueno que se acerque con la actitud de un niño. El Evangelio de Mateo capítulo 18 y versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo entiendo que tú no eres un niño o una niña, pero eres una persona adulta que necesita de la salvación en Cristo Jesús. Esto es cierto. Y es por eso que si nunca antes has orado al Señor y ni le has invitado a que venga a tu vida, a tu corazón, pues ahora puedes hacerlo. Te invito pues a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti con la actitud de un niño, reconociendo en primer lugar que soy una persona pecadora, que necesito, Señor Jesucristo, de tu salvación. Por ello te pido perdón
y me arrepiento de todos mis pecados. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.